Pues ahora vamos a continuar con Irene Zugasti, que Irene Zugasti es politóloga, periodista y máster en Relaciones Internacionales. Como os he dicho antes, es una de nuestras profesores de posgrado y colaboradora. Bueno, la queremos mucho, a Irene. Bueno, ella va a hacer una ponencia que se titula Las violencias sexuales en las redes sociales e Internet. Pues muchísimas gracias, Pilar y a Abs por la invitación y por la confianza de estos años. Yo decía uy, qué alto se me oye ahora. Bien, pues me pongo el crono, pero si alguien hace una regiduría, si me enrollo mucho, tú me cortas. Bueno, yo le cojo el guante a Pilar porque me ha encantado cómo has puesto, cómo has enmarcado esta problemática. Yo me voy a centrar en las redes sociales y en Internet, que es lo que controlo y lo que llevo investigando unos años. Y te tomo el guante, como te digo, por la pregunta, ¿no? Por el qué hacer, qué podemos hacer. Así que el enfoque con el que quería plantear esta sesión es sobre todo y eminentemente, espero, práctico. Entre otras cosas porque una de las cosas que hemos detectado, que estamos detectando en esa cocina de la encuesta que hemos planteado a profesionales y a familias y a ciudadanía en general, es que tenemos un desconocimiento importante todavía de cómo funciona, cómo opera esas violencias sexuales en la red, bajo qué canales, bajo qué mensajes, y aunque es ciertamente cuando, como decía Pilar, dividimos las poblaciones del estudio en profesionales que intervienen con menores, con jóvenes, y por otro lado, como digo, ciudadanía en general, y el conocimiento era mayor y la conciencia y en general el conocimiento, digamos, técnico en profesionales, lo cierto es que sigue siendo números pues, que podrían ser y deberían ser bastante más altos porque este es un problema, como comentó Pilar, que nos interpela a hacer algo ya y al que, por desgracia, creo que estamos llegando tarde. Como administraciones, por supuesto, como sociedad civil, como por supuesto también. Y ello nos interpela, ¿no?, a actuar. Yo siempre digo que cuando nació Internet, las ciberutopías de los 90, que ya quedan muy lejos, pero quienes vengáis a lo mejor del ámbito de la comunicación os pueden sonar, muchas feministas soñaron Internet como la habitación propia que nos habían negado en muchos entornos, ¿no? Como esos espacios donde poder articular otras redes, otras formas de poder, otras formas de relacionarnos, otras formas de emitir y de compartir nuestros discursos. Desgraciadamente, Internet no ha sido algo diferente de lo que no es Internet, ¿no? Y es lo primero a lo que quería como invitaros. Creo que tenemos que romper un poco con paradigmas que nos han quedado un poco, perdonadme la expresión, viejunos para abordar lo que es la cuestión digital. Ya no tiene sentido hablar de nuevas tecnologías, no son nuevas, llevamos 50 o 40 años digitalizadas. Tampoco tiene sentido eso cuando hacemos esa distinción entre población nativa digital y no nativa digital. ¿Qué es un nativo digital? Porque yo pongo aquí a la chavalada a hacer un Excel y no tienen ni flowers. Y os pongo a la mitad a hacer un TikTok y tampoco. Pero eso no significa, quiero decir, digitalizadas estamos de una forma u otra todas. Estas jornadas son por streaming, nuestra encuesta es online, a Pilar yo le doy la brasa por el móvil, es decir, es evidente. Entonces, creo que ya hacer esa distinción entre los entornos digitales y no digitales, tenemos creo que abrazar el hecho de que ya vivimos en una sociedad híbrida y la gran mayoría de las cosas importantes, sobre todo para la población más joven, ocurren en la red. La red no se usa, la red se habita. Y tenemos derecho a disputar una red feminista y una red para nosotras. Es un espacio de combate. No nos lo ponen fácil, no nos lo están poniendo nada fácil, por supuesto. Lo comentaba Pilar, son nuevas formas, pero viejas causas y muy viejas consecuencias. Me ha encantado como Mercedes y Rosa, las compañeras de la mesa anterior, han explicado las consecuencias de la violencia, porque la violencia digital tiene las mismas consecuencias también en nosotras. Así que, como os digo, las redes se habitan y en las redes trabajamos, nos relacionamos, nos socializamos, se dice, lo estoy diciendo mal, nos informamos, nos desinformamos. Y construimos nuestras identidades también, ¿no? Especialmente a través de una expresión audiovisual, que es lo que ahora mismo es como bueno, la tendencia, ¿no? Pasamos cada vez menos texto escrito y más la tiktokización social, que se llama. El 94% de las niñas y niños tienen acceso a Internet entre los 6 y los 8 años, según Save the Children. Así que, como digo, territorio de disputa. Pero, en realidad, ¿sabemos cómo las usan? Yo creo que no.
yo misma, yo os digo que llevo estudiando estos años y de un año a otro cambian los patrones de uso muchísimo y a mí se me quedan antiguos ya. O sea, yo todavía uso Facebook, no os digo más, que ya creo que eso ya es una cosa de modé. Pero fijaros, esto es un estudio que hicimos en el Instituto de las Mujeres en el año 22, que se llama Mujeres y acoso en redes sociales. La población de estudio eran mujeres jóvenes de 16 a 24. Fijaros, 9 de cada 10 utilizan las redes sociales para comunicarse, mayoritariamente WhatsApp e Instagram, con más del 90% de las usuarias en la plataforma. Somos, además, tener en cuenta que en España somos uno de los países que tenemos mejor conexión a Internet, un uso más extendido y que el smartphone lo tiene todo el mundo. No hay, digamos, una brecha de clase en el uso de las tecnologías, sí en la calidad de uso y en la calidad del acceso, pero casi todo el mundo cuenta con un acceso básico a las tecnologías. Lo que digo es que es la calidad lo que realmente marca esa brecha, por ejemplo, en la clase y en el uso. Luego YouTube, que lo llaman red social en este estudio, yo dije que bueno, yo discrepo, creo que YouTube es una plataforma más que una red social. Se utiliza antes de los 12 años y ahí es donde están esos mensajes de la manosfera que comentaba Pilar, donde se están emitiendo especialmente YouTube y otras plataformas que ya seguro que os suenan a chino mandarino, como me ha sonado a mí, Twitch, las plataformas de gaming online, la gamificación de muchas cosas, por ejemplo, la videoconsola que tú antes jugabas, mi generación ochentera que hemos jugado a la Game Boy en casa sola, sabéis que ya no es así, se juega online y en plataformas con otros usuarios y usuarias que están conectados a la vez, y luego entornos de trabajo y estudio, los campus virtuales, los foros donde el estudiantado comparte el material, etcétera. Todo eso son tendencias de uso. Lo digo porque es importante, porque creo que hay que conocer los entornos y los mecanismos de estas plataformas. Muchas teóricamente tienen mecanismos, protocolos de denuncia, en el caso de que tú detectes un mensaje de odio, que detectes una situación de acoso, pero son muy ineficientes porque no hay una regulación y porque además son plataformas capitalistas grandes, multinacionales, que tienen mucho más poder que muchos estados. Sabéis que ahora mismo está en disputa, por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea. Tienen mucho más poder que los propios estados para hacer incidencia y viven muy felices siendo ¿no? Tienen esa falta de regulación. No sé si habéis leído, hay un estudio sobre las personas que tienen que revisar los contenidos que se denuncian en plataformas como Twitter. Esas personas tienen unos problemas de salud mental y terribles, porque lo que tienen que ver es la leche. Dicho lo cual, como os digo, pues no, se me ha olvidado un matiz. Aquí no menciono TikTok porque no estaba en este estudio. TikTok no es que tenga tanta penetración como Instagram o WhatsApp, pero es la que tiene el perfil de usuarias más jóvenes, sobre todo mujeres, ¿ok? Y además, según el INJUVE, casi la mitad lo utiliza ya para informarse. No solamente es para producir contenidos de entretenimiento, es que la información política, por ejemplo, o la información sobre sus derechos como ciudadanas, les llega a través de TikTok. Los contenidos de la extrema derecha les llegan a través de TikTok. Hablábamos antes de sexualización. La sexualización, por ejemplo, de las guerras, creo que como feministas somos también internacionalistas y hay que decirlo, por ejemplo, esos soldados israelíes de 18 años bailando maquilladas en TikTok son una herramienta de propaganda de guerra mucho más potente que la portada del País, que también lo es. Entonces, teniendo en cuenta, como digo, ese uso, vamos a ver qué cifras de la violencia digital existen ahora mismo. Fijaos, este es el estudio del Instituto de las Mujeres y yo considero que las cifras serían bastante peores con una población más grande de estudio que se pudiera haber abordado. Casi la mitad se ha sentido alguna vez ofendida, humillada, intimidada o acosada en redes. El estudio de ANAR que comentaba Pilar, 8 de cada 10 adolescentes víctimas por un canal tecnológico. La mayoría de los agresores, un 56%, las agresiones, son de carácter sexual e intimidatorio o tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora, la sextorsión, la divulgación de fotografías sexualmente explícitas sin el consentimiento de la víctima. Y el 44% además incluyen insultos, abusos, etcétera, que parten de la negativa, es decir, de que tú te has negado a hacer lo que el hombre te pedía o te planteaba y a partir de ahí es cuando se desencadena la violencia, ¿no? Volvemos a lo de antes. Redes por las que más se canaliza esta violencia: Instagram y WhatsApp. Como veis, se va trasladando, pero el hecho es que son las redes que tiene instalada casi todo el mundo que tenga aquí una hija adolescente tendrá Instagram y tendrá WhatsApp colocada. Estos datos son de España, pero los datos, por ejemplo, de Naciones Unidas, un 58%. O sea que estamos manejando las mismas cifras más o menos cuando hacemos medias. Si nos aterrizamos en la cuestión de la infancia concretamente,
como os comentaba antes, un 98% tiene acceso a Internet. La ley de la LOPIBI, la Ley de Protección a la Infancia de 2021, recoge por primera vez el concepto de la violencia digital. Os invito a que le echéis una lectura con más calma, porque tiene varias medidas interesantes. Habla de la reparación del daño, habla del papel de los centros escolares y habla también del papel del diagnóstico y control de contenidos. Hay que exigir a las administraciones que actúen, que controlen los contenidos y que se sienten con las empresas y con las multiplataformas y les exijan respuestas, porque obviamente los canales de denuncia ni las usuarias los conocen ni son efectivos, ni frenan la violencia. Muchas veces, es más, sirven para extenderla. Os recuerdo el caso Iveco, por ejemplo, de hace unos años. Además, por supuesto, hay factores de riesgo. Si lo sufres en la infancia, en la adolescencia se multiplica. Niñas que viven en casa, por ejemplo, que tienen un entorno más vulnerable en el que no hay un control, el acceso a qué tecnologías tienen, pues obviamente se multiplica esa vulnerabilidad. Las consecuencias, lo ha comentado muy bien Pilar y creo que engancha perfectamente con lo que hemos visto en la mesa anterior, no son digitales. Las consecuencias son reales, porque la violencia digital tiene consecuencias en el entorno no digital. Y eso es lo que creo que todavía, esa concepción que tenemos, ¿no?, muy dicotómica, nos perdemos. Es la salud mental, es la salud física, es para, por ejemplo, las jóvenes más mayores, cuestiones que tienen que ver con el desempeño en el trabajo, el acceso en el trabajo, la reputación digital, qué horrible palabra, ¿no?, la reputación, pero la reputación digital está ahí. Como te quieran hacer una campaña de desprestigio, puedes perder tu empleo o puede que por desgracia, como los reclutamientos laborales son cada vez más digitalizados, encuentren algo de las redes de ti que no quieren y te quedes sin poder optar un puesto de trabajo que mereces, ¿no? Además, bueno, como digo, pensamientos suicidas, etcétera. Hicimos una investigación hace un par de años sobre específicamente la incidencia de esta violencia en mujeres que eran activistas feministas, gente que era visible en redes sociales. Esa gente que nos comentaba que había perdido, a causa de esta violencia, de recibir fotos, de recibir amenazas, de recibir insultos, que había perdido trabajos y que habían visto su reputación profundamente afectada. ¿Quién la ejerce? Bueno, para sorpresa de nadie, una mayoría abrumadora de hombres. El problema, lo que comentaba Pilar, victimarios cada vez más jóvenes. Ya no la ejercen solamente los adultos, es que los niños y los chavales lo repiten. Por eso, por ejemplo, ya se están empezando a meter las estadísticas públicas. Ya en el 19 el Ministerio de Igualdad incluyó el stalking o acoso reiterado a través de medios digitales como una de las formas de violencia que estudia la macroencuesta. Y esto nos lleva un poco al padre del cordero, en este caso, que comentaba Pilar, que es la manosfera. Creo que es importante no errar el tiro y saber de dónde viene esta forma de violencia y también ponerle nombre y cara. Yo no voy a decir nombres y caras de las plataformas y de los personajes, porque creo que no hago ningún favor dándoles pábulo. Creo que las que los conocéis, y las que no les conocéis, pues eso que os ahorráis. Pero sí que quiero hacer lo contrario, dar voz a las expertas que están trabajando esto, porque ya tenemos trabajos muy, muy buenos en nuestro país. Este de Misoginia Online lo coordina Asunción Bernárdez, si no estoy diciendo mal, y Yana Franco, dos investigadoras de la Complu. Si podéis descargarlo, creo que se accede. No sé si está el acceso gratuito o por lo menos en algunas partes. Es un estudio brillante de cómo funciona nuestro país, qué foros articulan estos discursos, qué canales, quién los financia, cómo lo expresan, ese odio misógino, especialmente en contra las mujeres activamente politizadas en el feminismo. ¿Os suena eso de las charos? ¿No? Las charos es una manera muy de referirse a nosotras, ¿no? Para denostarnos. Bueno, pues ¿de dónde nace? También Elisa García de Mingo, que no la he puesto aquí, pero tiene una investigación muy chula con la Fundación ANAR, el Centro Reina Sofía para la Juventud. Y este libro de Laura Bates, Los hombres que odian a las mujeres, es un libro estupendo de una mujer que se infiltró en las redes misóginas en Reino Unido, ¿era verdad? En Reino Unido y articuló todo esto y sobre todo nos llamó la atención sobre una cuestión. Lo que os comentaba antes, que esta violencia está empezando también a tener una reproducción política, física y real con el movimiento incel y con el movimiento misógino, en el que ya no estamos hablando solo de discursos de odio que se esparcen en la red y que, como dice Pilar, además tienen consecuencias políticas. Es que ya hablamos de tipos y de organizaciones que tienen organizaciones físicas para agredir físicamente a mujeres, ¿no? Y tener ya unas redes organizadas estables.
Así que os recomiendo echarle un vistazo a esto porque hay que tener mucho cuidado porque la manosfera, el estudio este de Reina Sofía, como os digo, está muy bien porque habla de que cuál es el problema, que acceden los chavales y los chicos muy jóvenes porque son creadores de contenido y se creen que es una forma de generar contenido y porque ahí aparecen los patrones de la masculinidad hegemónica más crudos, ¿no? La fuerza, la violencia, la falta de empatía, la insensibilidad, la violencia sexual, toda la cuestión de la pornografía que ha comentado Pilar. Así que creo que es importante que como feministas detectemos la manosfera, denunciemos la manosfera activamente y no les demos ni un respiro para que no tengan espacios digitales de donde ejercer violencia y quienes tenemos cerca hijos, saber que cuando están viendo un chaval que habla en una pantalla, vamos a ver quién es. Porque a lo mejor está escuchando a un tipo que está diciendo verdaderas salvajadas con técnicas de comunicación muy finas, porque ningún crío con una familia sana va a poner en internet: quiero escuchar una charla sobre un tipo que me pide que viole mujeres. Eso no va a pasar. Pero sí va a poner en internet algo sobre el último videojuego que está viendo, o sobre una polémica que hay en la Kings League de Piqué, que es una cosa de fútbol digital que hay ahora. Y ahí es donde ellos se meten. Ahí es donde están los streamers. Y te dan contenido de ese y te van como rayando el queso, ¿no? Te va rayando el contenido y poco a poco tú te lo tragas. Y el algoritmo hace el resto. Y a la vuelta de 2 horas estás viendo al algoritmo absolutamente radicalizado y tú entrabas a ver qué pasaba con el Madrid. Pues en eso estamos. Como ya voy mal de tiempo, como siempre, y hablo muy rápido, os quería solamente... esto es un cuadro que hicimos hace unos años listando un poco los tipos de violencia más comunes. ¿Por qué creo que es importante? Porque creo que hay que ponerle, lo que comentaba, ponerles nombre. Además de ponerles rostro a la manosfera, ponerles nombre a las violencias. Porque cuando les ponemos nombre, podemos combatirlas. El acoso, el stalking este que os comentaba, quizás el que más conocemos, ¿no? El de utilizar las redes sociales para perseguir, es una estrategia de la violencia de género de hace ya muchísimos años, también se traduce en otras formas de violencia contra las mujeres. Lo asociaría también a esa cuestión del monitoreo y el acecho, que es mucho más que estar pendiente de lo que alguien pone en sus redes, en su Facebook, es poner incluso dispositivos de control y vigilancia. Las amenazas, la extorsión y especialmente la sextorsión, que es este problema, ¿no? De o me mandas imágenes eróticas o me mandas imágenes pornográficas o haces lo que yo te pido o la consecuencia va a ser peor y acabamos con suicidios como el de Ibeco. Con 14 años de media, según Save the Children, han sufrido sextorsión una mayoría de las menores y el 25% de sus parejas o exparejas. El robo o suplantación de identidad, ¿no? Esto que nos saben, un hacker, bueno, pues hay una parte del hacking que está especialmente activado para acosar y violentar mujeres. El grooming sabéis que son los adultos que se hacen pasar por menores con perfiles falsos para captar menores y a partir de ahí aplicar todos estos mecanismos de sextorsión, de violencia sexual, etcétera. A veces, además, bueno, trasladándose, como digo, a agresiones físicas porque consiguen a encontrarlas físicamente. El grooming también, como os digo, a los 8 o 9 años ya hay... Save the Children detecta casos de grooming a través de estas redes sociales, como digo. Luego tenemos los ataques coordinados, que os parecen una tontería, pero, por ejemplo, esta machosfera digital se organiza en un foro muy famoso que tenemos en este país, pone el teléfono de una mujer en una red de contactos y empieza un acoso. Y eso, al final, pues eso, tiene consecuencias también económicas. El doxing, que es coger datos de una, aparentemente libres y abiertos en la red, pues oye, un BOE en el que te presentaste una oposición, una morosidad que tienes en una cuenta, un artículo que escribiste hace 25 años, y con todo eso hacer un relato de ti que te puede destrozar tu prestigio. Eso se llama doxing y es también una forma que utilizan sobre todo las exparejas para destrozar a sus exmujeres. Y, por supuesto, el desprestigio, la omisión de poder, porque eso también es violencia. Cuando las autoridades no nos responden, cuando las plataformas no nos responden, eso también es violencia. Y he añadido unas que no estaban aquí, porque creo que son importantes. Antes de hablar de deepfake, está, por ejemplo, el happy slapping, no sé si os suena. Grabar imágenes violentas como pegarse tortas. Eso, en el 45% de los casos, ocurre en el centro escolar. El deepfake es lo que ocurrió en Almendralejo. Bueno, el caso de Almendralejo es uno de ellos, pero fijaos, yo puse deepfake y lo primero que me salió Google fue la opción de podérmelos descargar.
aplicaciones para poner el rostro de personas de las que yo tengo una foto que le he podido tomar con o sin consentimiento y meterla en una película pornográfica y a partir de ahí perseguirlo. La captación para plataformas de pornografía y prostitución. OnlyFans, ¿no? He puesto un ejemplo muy claro. OnlyFans, durante la pandemia, no sé si debieron meter mucho dinerito en los medios, porque de repente había mucho reportaje en la tele sobre Menganita ha usado OnlyFans para conseguir dinero esta pandemia porque se ha quedado sin trabajo. Bueno, eso no es casual. Hay periodistas que se prestan a hacerlo, pero es que hay mucho dinero para que esa publicidad legitime estas plataformas. O el sugar dating, que es poner en contacto a menores o a chicas muy jóvenes con hombres mayores y con dinero para generar una relación, digamos, medio estable de prostitución, que ahora ya pues tiene hasta sus propias plataformas. Y que desde luego, desde una perspectiva abolicionista, no cabe otra que la abolición y persecución de estos espacios. Y cierro ya, 2 minutos, prometido. ¿Dónde estamos entonces? Pues estamos en esa intersección, ¿verdad? Las violencias digitales, las violencias contra la infancia y las violencias machistas. Y en ese centro estamos nosotras. ¿Cuál es el problema? Que no se está regulando desde ese centro. Se están atacando por diferentes flancos y es valioso que se haga, pero necesitamos la perspectiva de género para ir al centro, para ir al medio. Afortunadamente se han hecho pasos y creo que es de ley también contarlos porque como yo quería ser práctica, quiero que también sepáis que no estamos... Yo no soy amiga del alarmismo sin soluciones. Creo que cuando decimos que algo está mal hay que decir también a dónde podemos acudir. Tenemos el 016 atiende todas las violencias de 2022, también las sexuales, y se puede llamar por WhatsApp precisamente y por correo electrónico porque son canales que utilizan la juventud mayoritariamente. El INCIBE, que lo conoce muy poca gente, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene un teléfono gratuito, el 017, que también te ayuda en casos de ciberdelito. Absolutamente cero perspectiva de género, pero para ciberdelitos está. El canal prioritario de la agencia tributaria, tributaria, no solo le faltaba, tributaria, me jodas, de la Agencia Española de Protección de Datos, es un canal que activaron en el 18, creo, o en el 19, que consigue parar la difusión de una imagen sexual no consentida. Súper importante esto, porque es, digamos, que la urgencia, cuando tú ves que esto está ocurriendo, es el primer lugar al que tienes que llegar, porque paran, no sé qué magia hacen, pero paran esa difusión de esa imagen y a partir de ahí se puede perseguir legalmente. La ley, tenemos la Ley de Protección a la Infancia que ya recoge la violencia digital, tenemos la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que también recoge la violencia digital y que además se va a tratar ahora, gracias a su parte integral, en los centros de crisis, también va a ser una violencia que se va a poder atender. Y tenemos guías, he puesto ahí una que me gusta a mí de Barcelona, pero hay 40.000 guías y profesionales que están dándonos claves de prevención. Y ya concluyo. Me gusta Atsuara, que es un abogado digital, que habla de que hay que hacer pedagogía. Que aparte del reproche penal hace falta el reproche social para que esto pare. Y para eso lo que os comentaba. Ponemos nombres, señalamos responsables y exigimos responsabilidades y actuación. Exhaustiva y con perspectiva de género. Ir a la intersección de esos 3 círculos a los que, por desgracia, nos está llegando. Os invito a que veáis la regulación de la inteligencia artificial estos días, el debate en Bruselas, que el feminismo brilla por su ausencia, desgraciadamente. Y luego, como digo, para cerrar en positivo, porque creo que es importante que lo hagamos, porque hay una cuarta ola, un desborde, un desborde feminista de hace muchos años. Esto también son consecuencias de la reacción patriarcal a los avances que estamos teniendo como feministas. Y tenemos que, insisto, disputar la red. Hay contranarrativas feministas muy potentes, espacio donde estamos seguras, espacio donde nos aliamos, muchas hackers y hacker en el buen sentido, y ciberfeministas que ya han puesto mecanismos alternativos con muy pocos medios pero con mucha voluntad para denunciar esta violencia. Así que las colectivas digitales, las jóvenes que están haciendo una incidencia en Internet, espacios alternativos que tenemos que compartir, que reforzar, que enseñar también en los centros y como profesionales. Y yo creo que con eso estaría. Animaros a que conozcamos, pongamos nombre al problema, pero sobre todo que nos arremanguemos para solucionarlo. Gracias. Muchas gracias, Irene. 3 minutos me paso.